Bueno, son las 7 de la mañana con 51 minutos en el tiempo del centro de la República. Nuestros colegas Sebastián Barragán y Rafael Cabrera, de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales y de Coberturas sobre asuntos relevantes en nuestro programa, nos prepararon este reportaje precisamente sobre lo que más temprano le comentaba yo del maíz transgénico. Estamos frente a un asunto judicial importante. Estamos como país viendo que se resuelve en el fondo desde el ámbito judicial respecto a permitir o no el cultivo y la comercialización de maíz transgénico, con todo lo que eso significa. Se mantiene por lo pronto la suspensión del cultivo de maíz transgénico en México. El 10º Tribunal Colegiado determinó ayer desechar el amparo que interpuso la empresa Syngenta en contra de la medida precautoria de un juez de cancelar la autorización de permisos para el cultivo de estos productos en el país. Bueno, la suspensión en todo caso de no permitir o para no permitir autorizaciones de permisos para el cultivo de estos productos en el país, en lo que se resuelve el fondo, como planteó el propio juez, pero se suspendieron precisamente por esa razón. René Sánchez Galindo, abogado y director de la Asociación Civil Colectivas, grupo que ha sido muy relevante en la oposición a los transgénicos, explicó que la relevancia de la sentencia es vital, pues quedan pendientes 5 juicios de garantías tramitados por empresas como Monsanto, que buscan echar abajo la suspensión de siembra transgénica ordenada por el magistrado Jaime Manuel Marroquín el pasado 17 de septiembre de 2013. En julio de 2013, la Asociación Colectivas, en conjunto con otras 20 organizaciones y 53 ciudadanos, interpuso una demanda contra Syngenta buscando impedir la siembra de maíz transgénico en México. Con este fallo, las autoridades judiciales dieron la orden a la Zagarpa y a la Semarnat para no otorgar nuevos permisos, suspender los entregados para cultivos precisamente de maíz transgénico. Y bueno, pues tenemos una pieza respecto al tema a continuación. Este jueves, un tribunal civil federal ordenó mantener la prohibición temporal para la siembra de maíz transgénico en territorio nacional. El fallo es parte del juicio colectivo que iniciaron 53 personas y 20 organizaciones contra la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. En julio de 2013, los opositores presentaron una demanda argumentando que hay evidencia científica sobre la contaminación transgénica de maíces nativos. Según los demandantes, los transgénicos violan el derecho a un medio ambiente sano, a la conservación, a la utilización sostenible del maíz y a una alimentación adecuada, entre otros. En octubre de 2013, un juzgado federal concedió una medida precautoria que prohíbe los permisos para liberar maíz genéticamente modificado, hasta que se resuelva si en efecto dañan el medio ambiente y los derechos de los consumidores. El abogado del movimiento contra el maíz transgénico, René Sánchez Galindo, explicó que esta medida tiene efectos en todo el territorio nacional. Está suspendido todo el país y está suspendido todo tipo de transgénicos. O sea, no estamos deteniendo un solo tipo de transgénicos de una empresa o de un permiso, sino todos los permisos. Y hasta ahorita tenemos documentados en el juicio 83 permisos, más de 10 millones de hectáreas. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, además de empresas transnacionales dedicadas a este ramo, han promovido recursos legales contra la prohibición. De 2009 a noviembre de 2013, se entregaron 169 permisos para liberar maíz transgénico a las empresas Monsanto, Syngenta Agro, FAI México, Dow AgroScience y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, Sinvestap. Los permisos permitían la siembra en 262 hectáreas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. La siembra efectiva de granos modificados solo se realizó en 19 hectáreas, que también se vieron afectadas por el fallo judicial. A pesar de la medida precautoria, en 2014 la empresa FAI México presentó 4 solicitudes de permisos para cultivar maíz transgénico, las cuales están en proceso de análisis y no avanzarán mientras dure la prohibición vigente. Con el fallo de este jueves, se garantiza que en México no se cultivará maíz transgénico hasta que se decida en tribunales si su explotación afecta a los derechos de la ciudadanía, aunque todavía no hay fecha para que se alcance esta decisión.
Pues es muy importante el tema, desde luego para México, nos cruza de lado a lado como país el tema en cuestión, el maíz para México, bueno, pues es lo que es, evidentemente la base de la alimentación de un elemento fundamental cultural, pero en fin, no me detengo en lo que es evidente para nuestro país con este producto, con esta semilla, con este maíz nativo y las variedades que efectivamente existen. El maíz libre de grano transgénico es el tema precisamente que muchas organizaciones han impulsado a lo largo ya de varios años, y ahora estamos frente a un asunto muy relevante porque, como le presentamos en nuestro reportaje previo, estamos frente a una acción de organizaciones y de ciudadanos que llegó al Poder Judicial, que el Poder Judicial está como el actor principal en este momento para permitir o no el cultivo y la comercialización de maíz transgénico en nuestro país. René Sánchez Galíndez, y viene, por cierto, viene la siguiente fase de las reformas, porque terminaron las 11 reformas que concluyeron con la reforma energética, pero lo que sigue son otras reformas también importantes, una de ellas respecto al tema del campo, y supongo que este será uno de los ángulos fundamentales sobre el qué hacer con el campo mexicano. René Sánchez Galindo, abogado del movimiento Sin Maíz No Hay País y director de la Asociación Civil Colectivas, en la línea telefónica. Abogado, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días, muchas gracias. Saludos a ti y a tu auditorio. Bueno, presentamos este reportaje previo, René, pero me gustaría tu análisis sobre la importancia de lo que ocurrió el día de ayer, en particular del proceso mismo y de lo que ocurrió ayer. Así es, Carmen. Pues mira, esta demanda de acción colectiva que se presentó el año pasado ha sufrido 72 impugnaciones. Dentro de esas 72 impugnaciones hay 16 amparos de las empresas de la industria transgénica, así como también amparos de la Secretaría de Agricultura, ¿no? Por extraño que parezca, ahora el gobierno se ampara para proteger a las empresas transgénicas. El gobierno mexicano buscó el amparo, dices. Sí, pero no solo el amparo, sino que también metieron quejas. Semarnat presentó revocaciones, disconformidades, inclusive la Consejería Jurídica de la Presidencia, en uno de los amparos, también pedía que ya se considerara que no había suspensión de la siembra de transgénicos de maíz. Entonces sí, el gobierno ha estado litigando totalmente a favor de las empresas transgénicas. ¿Y ayer qué pasó entonces? Sí, mira, estos amparos se tienen que ir resolviendo uno por uno. Uh-huh. Y resulta que ayer, en última instancia, en el 10º Tribunal Colegiado, ante un recurso de revisión, este tribunal decidió negar el amparo que solicitaba una de las empresas, que es Syngenta. En el amparo establecía, en su petición de amparo, la empresa Syngenta solicitaba que se levantara la medida, que se revocara la medida suspensiva, para que ellos pudieran sembrar maíz transgénico en el país. Su argumento era que no habían sido notificados con anterioridad al mandato de suspensión, y el tribunal colegiado, en última instancia y por unanimidad, ratificó el proyecto del magistrado Díaz Arellano, y les niega a esta empresa la posibilidad de que se levante la suspensión, es decir, queda firme la suspensión para el caso del amparo de Syngenta. Tenemos que ir, como te decía, cada uno de los amparos ganándolos. ¿Cuántos quedan entonces? Pues ahorita quedan 10 todavía, Carmen. 10 amparos. Uh-huh. Ahora, René, a reserva de seguir de cerca este proceso del que hemos hablado en otras ocasiones, pero nos podemos detener de nuevo en esto que es el origen de su acción, el origen de ustedes como organizaciones y como personas que presentaron este recurso que tan ha causado efecto, que tienes tal cantidad de reacciones tanto de las empresas como del propio gobierno mexicano en términos judiciales. ¿Cuál es el soporte argumentativo, jurídico y de qué tipo para ustedes afirmar que México no debe abrir la puerta al maíz transgénico, que no debe comercializar ni cultivar grano transgénico en nuestro país? ¿Cuál es la esencia del no? Sí, mira, Carmen, el derecho humano al medio ambiente sano
es, digamos, el argumento principal. Dentro de este derecho humano existe el derecho a la diversidad biológica. La presencia ilegal de maíz transgénico que se ha detectado por varios científicos en nuestro país, hay estudios en varios estados del país que han detectado este transgénico de manera que existe de manera ilegal, demuestra que nuestro derecho a la diversidad biológica, a la conservación de nuestra diversidad, que somos centro de origen, que tenemos una gran diversidad, 59 razas nativas y miles de variedades, se ve afectada por la presencia de estos transgénicos que además tienen patente, tienen propiedad privada, pues. Entonces, ese es el argumento principal, que no puede haber que nuestro derecho humano se ve disminuido, y no solo el nuestro, sino el de las generaciones futuras. El Convenio de Diversidad Biológica establece como un derecho fundamental el derecho de acceso a las plantas, a la diversidad biológica, pero de las generaciones futuras, tanto las presentes como las futuras. Entonces estamos, digamos, heredando 8,000 años de cultivo de maíz que aquí se domesticó. No existía el maíz en la naturaleza, sino que existía el teocintle, y nuestros antepasados en Mesoamérica lo domesticaron hasta alcanzar al maíz, y somos herederos de 8,000 años, pero somos también responsables a su vez de heredar a las futuras generaciones, y eso es lo que estamos demandando de manera principal. Por supuesto, también la afectación a la salud, la afectación al derecho a la alimentación, así como los derechos culturales de los pueblos y comunidades originarias, están en la demanda, Carmen. Pues René Sánchez Galindo, abogado, estaremos en comunicación para seguir de cerca este importante proceso judicial y de todo tipo que se está desarrollando en México respecto al producto en cuestión, al maíz, al maíz transgénico y lo que está en curso en estos momentos. Gracias por tomarme la comunicación. Si me permites nada más un pequeñísimo comentario, Carmen. Venga. Decir que el gobierno ha estado rehuyendo al debate. No quiere dar el debate judicial porque los 72 impugnaciones son de cuestiones de formalidades legales, no de fondo. Y en esta supuesta reforma que quiere hacer tampoco está haciendo un verdadero debate. Y me permito hacer a través de tu programa un llamado a que haya un verdadero debate. Es un tema muy importante para todos los mexicanos. Sin la menor duda que es un tema muy importante. René, gracias por estar aquí y estaremos al habla como siempre. Buenos días. Muchas gracias, Carmen. Buenos días al abogado. Por cierto, altamente recomendable la lectura del artículo que escribió esta semana en el periódico La Jornada Antonio Turrent Fernández, el presidente de una organización una de las organizaciones más importantes científicos en México. Es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores, y escribe don Antonio Turrent Fernández este texto el miércoles pasado que tituló Maíz nativo y teocintle no contaminados. Y bueno, plantea ahí un conjunto de informaciones y de ideas muy importantes para este debate obligado, sí o no al maíz transgénico en México. ¿Qué impacto tiene una cosa de estas para un país como el nuestro? Dice don Antonio Turrent, hay para los mexicanos actuales y futuros 4 razones por las que nuestro maíz nativo y su ancestro, el teocintle, deben mantenerse libres de contaminación transgénica. 1, proteger la inocuidad, diversidad y alta calidad de nuestro principal alimento. 2, mantener soberanamente la fuente de alimento y empleo de millones de familias que cultivan tierras de baja calidad agrícola. 3, poder seguir consumiendo y disfrutando la dieta pluricultural mexicana a base de maíz nativo. Y 4, mantener la fuente tangible de tolerancia genética ante futuros retos, incluidos los derivados del cambio climático. Dice don Antonio Turrent también, si permitimos que se contaminen el maíz nativo y el teocintle, cada una de las miles de millones de células constitutivas de cada planta de maíz contendrían las toxinas transgénicas. Las tortillas, tlacoyos, totopos oaxaqueños, tlayudas, atoles, tamales, pozoles, tejuinos, tejates, pozole, etcétera,
las contendrían y todos los consumiríamos, las madres lactantes, los nenes, jóvenes, adultos y personas mayores durante toda nuestra vida y así en adelante, porque no habría retorno, dice este investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores, don Antonio Turrent Fernández, en este texto, Maíz Nativo y Teocintle no contaminados. Todo un tema, desde luego, que obliga a México a abrir los ojos y a incentivar un debate sobre lo que sí y no le conviene al país en esta materia. Son las 8:06 en el tiempo del centro. Volvemos, tenemos más.